아름다운 전우산 저 아름다운 저 기묘한 음악 전부는 천사와 답하니라. 아름다운 전우산 우리 다 같이 가보세. 슬픈 곳도 없으니 영원한 기쁨이 주님의 동산 아름다운 곳 주님의 집은 아름다고 저도 다 영원 변함없네. 우리들의 집이라. 주님 계시니 사망이 없네. 아, 저 아름다운 전우산 저 아름다운 저 기묘한 음악 전부는 천사와 답하니라. 아름다운 주의 동산 밝고도 화려한 동산에 천사의 노래 아름답게 들린다. 아름답게 들린다. 아름다운 곳 주의 동산 밝고도 화려한 동산에 천사의 노래 아름답게 들린다. 아름답게 들린다. 아름다운 전우산 우리 다 같이 가보세. 슬픈 곳도 없으니 이별만이 도도 백합만 피는 곳 너머의 동산에 주님이 계신 곳 주님이 계신 곳 강물같이 흐르는 기쁨 성령 강림하니라. 정결한 맘 영원하도록 주의 거처 되겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 Y 50, y 50.
Muy buenas tardes, hermanos. En este momento empezamos el primer día del seminario con el título ¿Cómo fui libre de mi pecado? Estamos agradecidos porque tenemos esta oportunidad de poder compartir juntos. También tenemos muchas visitas del interior. Esperamos también que mucha gente nueva pueda participar en esta oportunidad para poder escuchar el Evangelio. Nosotros en este momento queremos empezar adorando a Dios por medio de algunos himnos. Vamos a empezar cantando el himno 455. Suenan melodías en mi ser. 455. De Dios del cielo y un canto melodioso arrojador, lo cantaré con gozo y gratitud, alabanza, tierno amor. Suena melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suena melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser Él derramó. Suena melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suena melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en el derredor. Cantar con gozo y con gratitud, alabanzas al Señor. Suena melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suena melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Vamos a cantar el himno 276. El mundo es del Señor. El mundo es del Señor, su obra comenzó. Millones de almas oirán la voz del Salvador. Por Cristo el Redentor, iremos sin tardar. Con lleno su santo amor que salva al pecador. Ofrendad y orad, fieles seden en testificar los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su muerte nos salvó. Millones en pecado vil en él tendrán salud, mas nunca escucharán las nuevas
base solas, sin nuestra ofrenda de amor, jamás verán su luz. Ofrendad y orad, fieles seden en testificar los millones que en el mundo están, venderán al Salvador. El mundo es el Señor, sus siervos por doquier, proclama su mensaje fiel, saluda al pecador. Si yo no puedo oír sus nuevas a esparcir, testigo fiel aquí seré, por ellos oraré. Ofrendad y orad, fieles seden en testificar los millones que en el mundo están, venderán al Salvador. Vamos a cantar el himno 373. 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os hará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantar el himno 330. 330, alcancé salvación.
te paz inundada mi senda ya esté. O cubra la mal de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcance, alcance, salvación, alcance, salvación, alcance, alcance, salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguare mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcance, salvación, alcance, alcance, salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcance, salvación, alcance, alcance, salvación. La fe tornará a ser gran en realidad, al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcance, salvación, alcance, alcance, salvación. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenido a todos. Estamos muy agradecidos al Señor por medio de este seminario que Dios nos permite, también a los hermanos del interior que vinieron también, San Lorenzo, también veo que ya llegaron. En verdad Dios a través de este seminario va a trabajar a través de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y el nombre titulado del seminario bíblico, ¿Cómo fui libre de mi pecado? En verdad. Esperamos realmente que muchas almas Dios nos envíe para este seminario. Entonces, para empezar la primera noche de nuestro seminario bíblico, vamos a orar al Señor. Oremos, hermano. Dios Padre, le damos gracias en esta noche, Señor. Por medio de su gracia, nosotros, Señor, estamos también en este lugar y usted nos permite, Señor, este seminario bíblico, Señor, desde esta noche hasta el miércoles, Señor, su siervo estará compartiendo la palabra de Dios, Señor, con todos nosotros, Señor. También usted, Señor, ha congregado a cada uno de la iglesia que están, Señor, apostados en el interior del país de Paraguay, Señor.
también usted ha permitido los hermanos y las hermanas, Señor, en Cristo, Señor, para que podamos estar juntos, Señor, compartir juntos y podamos tener un buen tiempo, Señor, para compartir, Señor, el testimonio también, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Gracias por este banquete que usted nos permite, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Dios tiene tanto amor hacia nosotros, hacia este país, Paraguay. Quiere que todas las personas lleguen a escuchar este evangelio, Señor, y sean libres de sus pecados, Señor. Ese es el corazón de Dios hacia el mundo entero, Señor. Muchas gracias, porque usted, Señor, ha hecho llegar el evangelio en este país, Paraguay, Señor. Esperamos, Señor, su gracia, que usted obre, Señor, para que se pueda expandir más fuertemente este evangelio en todo, Señor, este país, Paraguay. En cada rincón, en cada lugar pueda llegar, Señor. Por favor, Padre, muchas gracias. Gracias también por la vida de los hermanos que han dejado también su tiempo para que puedan estar acá junto con nosotros, Señor, para compartir la palabra de Dios, Señor. Usted también nos va a permitir la palabra a través de su siervo, Señor. Permítale tu gracia y tu misericordia a tu siervo, Señor. Encomendamos, Señor, en tu mano este seminario bíblico desde esta noche hasta el miércoles, Señor, agradeciéndote por todo, Padre, orándote en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Tenemos un himno más. Vamos a cantar un himno más en esta noche, el himno número 22, A Dios demos gloria. Después de este himno, el pastor Rumildo Vareiro de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Presidente Franco nos va a orar una vez más. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga al mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyentes, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. La gloria al Señor, oiga al mundo su voz. La gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. La gloria al Señor, oiga al mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios.
Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Una vez más, el pastor Romildo Vareiro, que está ministrando la iglesia Misión Buenas Nuevas, presidente Franco, nos va a orar. Vamos a orar. Señor, en esta noche una vez más, estamos muy agradecidos, Señor. Usted nos permitió en cada momento la gracia. Si nuestro corazón, Señor, escucha una sola palabra, esa palabra cambiará totalmente nuestro corazón, Señor. Señor, hay muchos pensamientos dentro del corazón, pero si una palabra acepta y recibe, como está en Isaías 55, Señor, sí o sí no va a volver vacía. Señor, espero que a través de la palabra de su siervo de esta noche, usted puede que trabaje en el corazón de cada uno y que cada uno, Señor, podamos recibir la fuerza y la esperanza en esta noche. Ese es el propósito, Señor, de hacer seminario, para poder recibir el corazón del Señor, el corazón de Dios, para seguir en este camino. Señor, tenemos mucha dificultad, somos personas que no podemos llevar la carga muchas veces, no podemos solucionar tampoco algunas dificultades que vienen en nuestra vida, pero Dios, por su gran amor, nos creó y nos dio su Espíritu eterno, y por ese Espíritu, Señor, trabaja en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos uno con Dios, Dios trabaja en nuestra vida fielmente. Señor, esta noche, bendíganos, Señor, danos la fuerza y la esperanza, que usted, Señor, este país, Paraguay, pueda llenar con el Evangelio, y también las personas al escuchar el Evangelio, sea una persona más como instrumento del Evangelio, instrumento de Dios. Así de esa manera podemos ser felices en este mundo, Señor. Señor, alguna persona tiene mucho dinero, pero no puede ser feliz, porque la felicidad viene del Espíritu, y el Espíritu se conecta con Dios, y si se conecta, la felicidad viene de por sí, Señor, automáticamente. Señor, esperamos su gracia y su corazón, que usted, que nos dé, Señor, la fuerza y la esperanza a través de la palabra, y también esta noche, yo creo que usted, sin fuerza, nos va a dejar ir en nuestra casa, Señor. Por eso esta noche, bendíganos, Señor, y danos la fuerza y la esperanza, para que Dios, Señor, nos muestre que Dios está vivo, y que Dios, Señor, por su palabra trabaja. Con esa esperanza, Señor, podamos regresar en nuestra casa. Te agradecemos y te glorificamos, y le damos la gracia descansando una vez más en su mano, y descansando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. En esta noche también tenemos las presentaciones musicales. Y la primera presentación solo de barítono, alumno Nicolás Ruiz. Sedben Crudel, canción italiana. Vamos a invitar con fuertes aplausos a Nicolás Ruiz. Se ven crudele
sempre fedele ti voglio amar. Se ben crudele mi fai languir, sempre fedele ti voglio amar. Con la lunghezza del mio servir, tua fierezza, la tua fierezza saprò stancar. La tua fierezza saprò stancar. Se ben crudele mi fai languir, sempre fedele ti voglio amar. Se ben crudele mi fai languir, sempre fedele ti voglio amar. Se ben crudele mi fai languir, sempre fedele ti voglio amar. Si les gustó, vamos a escuchar por 3 días, y es que ni una noche no tiene que faltar, hermano, para seguir escuchando. Hay mucho más, en verdad. Vamos a seguir, y ahora también tenemos otra presentación más. Solo de violín, alumna Yuna Park, Borser School 3. Vamos a invitar a ella con fuerte aplauso.
Sí, así estamos disfrutando de la buena música que las alumnas y los alumnos nos presentan en esta noche. Vamos a seguir con la música dúo de soprano y tenor maestra Bodayú y alumno Hernán Acosta. Sin Cristo no tengo nada. Con fuertes aplausos, vamos a recibir. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin ti, Nada soy. Sí, en verdad estamos muy agradecidos por las presentaciones. Así Dios nos permite también un momento para abrir nuestro corazón, la música, en verdad. Y ayer también pudimos tener la clausura de Brilla Hoy. Así estuvimos pasando. También muchas personas también nuevas vinieron. Y también el pastor Abraham compartió la palabra de Dios con todos los jóvenes también. Y ellos también trajeron su talento, estos jóvenes. Y estaban en verdad muy contentos también. Yo he visto que ellos estaban muy entusiasmados, contentos y presentando el don que ellos tienen en este concurso que tuvimos, en verdad. Y así ellos podían pasar también un momento. Pero yo me di cuenta que muchos de ellos, después de terminar, ellos no querían volver a su casa. Estaban sacando fotos acá enfrente, hablando, conversando. Después de las 9 yo he visto que la mayoría estaban todavía. Poco a poco ellos se estaban retirando.
de este lugar, en verdad. Y lo maravilloso es que ellos así pueden escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Y así también pueden conocer lo que Jesucristo había realizado por la vida de todos ellos también. Ellos creo que nunca habrán escuchado en ningún lugar y el mensaje que nosotros compartimos en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Muchos de ellos creo que también se habrán quedado con muchas curiosidades, porque tanta palabra ellos escuchan a través del Brilla Hoy, a través de las academias. Entonces, sí o sí, en ellos ha de quedar realmente el tesoro de Dios, que es la palabra de Dios, en verdad. Eso es nuestro objetivo, que los jóvenes también tengan la esperanza en Dios. Si tienen la esperanza en Dios, si sus corazones se llenan de la palabra de Dios, entonces ellos podrán pasar sus límites. Cualquier cosa que ellos vengan en la vida de ellos, ellos podrán seguir adelante sin ningún problema. Eso es lo que hace realmente Ayguayet, unir el corazón de todos los jóvenes, también de todas las personas, con el corazón de Dios. Eso es el objetivo, en verdad. Nuestro objetivo no es cantar una buena canción, presentar una linda canción, sino unir el corazón de todos los jóvenes con Dios a través de la palabra de Dios. Ellos serán fortalecidos, cambiarán y ellos también podrán llevar la esperanza en este país Paraguay. Amén, hermano. Eso es. Y en verdad, si los hermanos también nos acompañan, los hermanos también podrán ver esta obra de Dios grande también en la vida de nuestros jóvenes de Paraguay, en verdad. Eso es lo que nosotros queremos, hermano. Que en verdad que los jóvenes sean llenos de la esperanza de Dios dentro de ellos, en verdad. Bueno, en esta noche hasta acá y vamos a invitar al expositor en esta noche que nos va a compartir la palabra de Dios, al pastor Abraham Han. Adelante, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de verles a todos ustedes en esta noche. Esta noche busquemos el libro Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, el versículo 27. ¿Se encontraron? Desde el versículo 27, vamos a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado.
hasta al 31 hemos leído. La Biblia es muy maravillosa. Nos muestra bien claramente cómo es el camino de la salvación del pecado. Esta tarde nosotros tuvimos una reunión con los doctores que viajaron a Yalbesanga por la visita médica en el mes de junio. Después de esa visita médica, yo quería agradecerles a los doctores que brindaron un servicio tan valioso. Pero después tenía que viajar muy pronto a Corea y por eso no pude organizar ninguna reunión. Y regresando de Corea, quería organizar una reunión. Y hoy justamente se dio, y compartiendo con ellos una merienda, mostrándoles el video documental de este campamento mundial de Corea. También les presenté el proyecto que está manejando el anciano doctor Hwang de Corea. Y ellos, como son doctores, viendo el proyecto de doctor Hwang, ellos se quedaron muy asombrados, porque esta enfermedad, la úlcera Burley, es una enfermedad incurable en África, sobre todo en el oeste de África. Por eso muchos murieron por esta enfermedad. No hay tratamiento, ni curación tampoco por el momento. No había, mejor dicho. Pero una vez, Pastor Supa le invitó al pastor Juan a un pueblo para mostrarle esta situación de los niños, de los enfermos de la úlcera Burley. Esta enfermedad es muy terrible. Se pudre su piel hasta que salga el hueso. Entonces, sufriendo, mueren, siendo niños, adultos. Es una situación muy terrible. En ese momento, anciano Juan, el doctor Juan, había descubierto un medicamento que fortalece al corazón. Entonces él, y viendo eso, también es una enfermedad de piel. Él llegó a probar el mismo medicamento que él usaba para la enfermedad atopia, pero hubo un resultado muy positivo. Y luego, en Costa de Marfil, el intendente de la ciudad, Abiyán, la capital de Costa de Marfil, él visitó a Corea y recibió la salvación del pecado a través del pastor Usupa. Y entonces él se enteró, porque en Costa de Marfil hay muchos enfermos de úlcera Burley. Para hacer un medicamento, tiene que hacer una prueba. Antes de hacer la prueba con los seres humanos, con los animales primero, eso tiene su proceso.
avanzando, y llegó a hacer prueba con los pacientes humanos, pero eso lleva mucho gasto. Por eso muchos laboratorios pequeños no llegan a lograr completar ese proceso. Por eso no pueden sacar como un medicamento, sino como un alimento suplementario nomás. Pero en el caso de Dr. Juan, el intendente de Abiyán, él se encargó, la ciudad misma se encargó de todo el gasto, luego hizo ese proceso de prueba con los pacientes humanos. Hubo un resultado maravilloso. Todos los pacientes se curaron, sin llegar a amputar su pierna, su brazo, se recuperaron todos. Y cualquier medicamento tiene resultado positivo, también negativo, hay secuela también. Pero este medicamento de Dr. Juan, solo hubo resultado positivo, nada de negativo. Eso también es increíble. Normalmente los medicamentos ayudan para una parte y malogra otra parte del cuerpo. Por eso, si uno toma medicamentos, se cura de esa enfermedad, pero se malogra otro órgano de su cuerpo. Eso sucede. Pero este medicamento de Dr. Juan no tiene eso. Solo cura la enfermedad sin afectar a ningún órgano del cuerpo. Es otro milagro. Y por ese resultado positivo, histórico, él fue invitado a la Organización Mundial de Salud, WHO. En español sería OIS. Unos meses antes del campamento mundial, él fue invitado. Ahí dio la conferencia como un informe. El secretario general de OIS se quedó muy maravillado. Ellos dicen que no solamente úlcera Buruli hay enfermedad incurable, sino hay lepra también, hay tuberculosis. Claro, hoy en día hay medicamento para tuberculosis. Anteriormente era una enfermedad mortal, no había tratamiento. Y los pacientes de tuberculosis tenían que ser expulsados del hogar, de la ciudad. Entonces, como leprosos fueron expulsados, esperaban la hora de muerte nomás. Pero después salió antibiótico muy fuerte y por eso ya hay menos casos de muerte. Pero igual, el cuerpo ante antibiótico tiene resistencia. Cuando se forma la resistencia contra antibiótico ya no hay más caso. En ese caso muere nomás. Por eso aún los doctores no conquistaron 100% tuberculosis. Hay prevención, pero para los pacientes graves no hay manera de curar 100%. En el caso de lepra, también. Pero estas tres enfermedades vienen de la misma bacteria. Por eso los doctores de
la Organización Internacional de Salud, ellos se quedan muy asombrados viendo este resultado positivo contra úlcera Buruli. Porque este medicamento, si tiene efecto contra úlcera Buruli, debe tener buen efecto contra tuberculosis, lepra también. Y no sé qué es lo que va a suceder más adelante. Tal vez el anciano doctor Juan va a poder lograr el premio Nobel, ¿sí?, de salud. ¿Cómo es posible todo esto? Porque el doctor Juan, él había recibido la salvación del pecado. Luego él, ¿por qué desarrolla su profesión como doctor de la medicina oriental? Por el Evangelio. Su propósito no es curar una enfermedad grave y ser doctor famoso para ganar mucho dinero. No es eso, sino a través de este tratamiento, a través de este medicamento, él quiere anunciar el Evangelio, está apoyándole al pastor Supak, a la misión para predicar el Evangelio. También él dice que todo esto fue por la gracia del Señor, por la palabra del Señor que Dios le había permitido a través del pastor Supak. Hoy yo les conté a los doctores que me visitaron, el poder viene de Dios a través de la salvación del pecado. Yo compartí la palabra de Dios viajando por Hebreos, por Proverbio también, por Isaías, por San Juan, viajando durante 2 horas por ahí. Todos los que estaban ahí recibieron la salvación del pecado. Se quedaron muy agradecidos, felices también. Yo cada vez predicando el Evangelio me quedo muy maravillado yo mismo. Yo pienso, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto? Cuando yo predico el Evangelio, muchos reciben la salvación del pecado. Hoy también, después de la reunión de la tarde, yo me decía, qué raro, ¿cómo pueden recibir así tan sencillamente, fácilmente la salvación del pecado? ¿Cómo pueden aceptar así la palabra de Dios dejando sus pensamientos? Como David, varón conforme a su corazón de Dios. Hoy 3 doctores se quedaron como David, varón conforme a su corazón. Había doctora también, yo le dije, usted es varona conforme a su corazón de Dios. Ella se leía, se ponía muy contenta también. Así es, dentro de la palabra de Dios hay solución, hay camino, porque Dios preparó. Dios dejó abierto el camino nuevo y vivo. Cada vez cuando yo predico el Evangelio, yo mismo me sorprendo. Wow, el Evangelio así es tan poderoso, así tan valioso, así tan maravilloso. Sí. Miren, yo cómo voy a poder salvar a una persona del pecado. ¿Cómo yo voy a poder entregarle la certeza de la salvación del pecado a una persona o la libertad del pecado? ¿Cómo yo voy a poder quitar la condenación que hay en el corazón de cada uno? Yo no tengo ese poder, pero Dios ya dejó todo listo.
a través de Jesucristo. Entonces, al abrir la Biblia, compartir y presentarle a cada uno lo que logró Jesucristo para nosotros, todos reciben la salvación del pecado. Hoy nosotros hemos leído el Levítico capítulo 4. Ahí nos dice detalladamente cómo uno puede recibir el perdón de su pecado. Cuando Dios envió la ley, no solamente envió los mandamientos, sino envió el tabernáculo también, para que cada uno pueda recibir el perdón de sus pecados después de cometer los mandamientos. Así es. El propósito de Dios no es descubrir el pecado y juzgar y destruir y maldecirlos a los seres humanos. Al contrario, Dios envió la ley para descubrir los pecados. ¿Por qué? Antes de la ley ya había llegado el pecado en el mundo. Por un hombre el pecado entró en el mundo. ¿Es cierto? ¿Quién es este hombre? Adán. Así es, en la época de Adán, por causa de Adán el pecado ya entró en el mundo. Dios le dijo a Adán, al hombre, no comerás, puedes comer todos los frutos del huerto del Edén, menos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le prohibió comer ese fruto. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así le dijo. Pero él comió, viendo que su mujer comió y no murió. Él también comió. Entonces Adán murió al momento o no. ¿Le llegó la muerte o no? Sí. Le llegó. Le alcanzó la muerte en ese momento mismo. Al comer, fueron abiertos sus ojos. Le llegó la muerte. Él perdió todo lo que Dios le dio. Por eso tenía que hacer delantares con las hojas de higuera para cubrirse su vergüenza, para tener paz, tranquilidad, la libertad, para poder estar mejor. Él tenía que cubrirse con los delantales de las hojas de higuera. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo eso a Adán, Adán, qué vergüenza, ¿por qué andas así desnudo? Tienes que cubrirte, Adán. ¿Acaso Dios le exigía así? Dios, ¿qué dijo? Todo era bueno en gran manera. Adán tenía libertad delante de Dios, paz, tranquilidad, todo el poder de Dios estaba con Adán. Adán dominaba todo el poder de Dios y reinaba toda la tierra con autoridad de Dios, con el poder de Dios. Por eso todo lo que decía Adán se cumplía. ¿Saben ustedes el tigre por qué se llama tigre? Adán lo llamó tigre. Viendo a un animal, él le puso un nombre. Oye, tigre, ven acá. Desde ese día, tigre fue tigre. Entonces, pajarito,
¿Por qué pajarito? Dios, Adán puso así el nombre. Paloma, Adán puso así paloma. Perro, ¿por qué? Perro, así lo llamó. Dios le dio el poder, la autoridad, le dio la bendición, la abundancia, la riqueza. Le dio todo al hombre Adán. Entonces, en aquel momento Adán no era un hombre nomás, sino prácticamente Adán era Dios en el huerto del Edén. Así toda la naturaleza, todos los seres vivientes le obedecía a Adán, oía su voz. Así Adán podía enseñorear, dominar todo, porque Dios le dio el poder. Dios le entregó todo el mundo a Adán. También le dio la libertad, paz, tranquilidad. Todo le dio. Por eso el hombre Adán estaba libre, tranquilo, sin ningún inconveniente. Podía caminar con Dios, tener comunión con Dios, trabajar por Dios, conforme a la palabra de Dios. Adán ordenaba todo, gobernaba todo. Pero lastimosamente comió el fruto. No comerás. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él comió, le llegó la muerte. Aparentemente se veía vivo aún, pero ya estaba muerto. Adán estaba muerto desde que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde que comió ese fruto, él se apartó de Dios, se cortó de Dios. Él ya perdió todo lo que Dios le dio a él. Por eso él tenía que esforzarse por sí mismo. Por eso él tenía que hacer sacrificio para lograr la libertad, haciendo los delantares con las hojas de higuera. Bajo el sol, las hojas de higuera. Las hojas si están puestas, conectadas con el higuero, recibiendo alimento, pueden mantenerse su figura. Pero para hacer delantales hay que cortar, ¿no? Hay que cortar. Creo que no había máquina de coser. Entonces, atando con otra planta. No había, creo que, aguja, ni hilo de seda, ni de algodón, nada. No sé cómo hizo, pero para hacer eso tenía que cortar. Entonces, la hoja de higuera, cuando se corta desde el higuero, ¿qué es lo que sucede? Empieza a secarse. Enseguida. Bajo el sol fuerte, más rápido todavía. ¿Es cierto? Eso sucedió. Eso sucedió. Aunque él hacía todo lo posible, nada le ayudaba, ni podía darle la libertad y tranquilidad. Por eso cuando Dios lo llamaba, Adán, Adán, él no podía responder, sí Señor, aquí estoy. No, sino estaba temblando detrás de un árbol, diciendo, estoy desnudo. Quiere decir que todo el sacrificio que hizo Adán no le ayudó para nada. Por eso estaba temblando nomás.
ahí le llegó la muerte. Aparentemente el cuerpo no se cambió nada. Estaba como antes, pero el valor del ser humano se perdió. Él no estaba como antes. Él no podía llevar la vida como Dios creó. Dios le dio todo, le entregó todo, le dio autoridad, el poder, la libertad, la abundancia, la riqueza. Dios le entregó todo. Pero Adán perdió todo. La vida que empezó a llevar, empezó a llevar Adán después de comer ese fruto, no era la vida que Dios creó. ¿Me explico? Él perdió todo lo que Dios le dio. Esta es la muerte. Entonces desde ahí Adán empezó a continuar la vida muerta. La vida muerta. Sin la vida vivía. Entonces los descendientes que nacieron de Adán empezaron de ese nacimiento como vivos o muertos. Muertos. Lastimosamente. Así empezaron. Naciendo de Adán, heredando la carne, los seres humanos siguen según el deseo de la carne nomás, sin hacer caso con Dios. Desde Adán hasta hoy día, nacen los seres humanos, día y día, desarrollan la vida. ¿Cómo? Prácticamente no hay diferencia entre los seres humanos y los animales. Prácticamente. Los seres humanos son un poco más inteligentes que los animales salvajes. Por eso pueden dominar el lenguaje, pueden usar el fuego. También, por la gracia de la estructura del cuerpo, los seres humanos pueden maniobrar mejor que los animales. Pero, ¿qué hacen con eso? Con lo que Dios les dio a los seres humanos, ¿qué hacen los seres humanos? En vez de glorificar al Señor, agradecer al Señor, llevar en adelante lo que Dios formó, lo que Dios bendijo, llevan la vida sucia, desastre, cometiendo pecados. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿A qué se refiere? Si uno se va por su camino, haciendo lo que quiere, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Algo para agradarle a Dios? ¿Algo conforme a la voluntad del Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer entonces? La suciedad, la maldad, desastre. Es lo que hacen los seres humanos. Por eso, cuando no hay control, se queda desastre. Desastre. Eso es el ser humano. Eso es la carne natural, la humanidad natural.
Así viven los seres humanos. Asesinan sin vergüenza. Roban sin vergüenza. Roban. Ni le duele su corazón. Roban. Yo lo veo porque necesitaba. Toca el dinero de otra persona, su celular, su computadora. Simplemente, yo necesito dinero. Mis padres no me dan. Por eso yo lo veo el celular para vender y para comprar chicle, para comprar, no sé qué quiere más comprar. Yo lo veo porque tengo hambre. Así puede justificarse. Uno si tiene hambre puede robar. Uno si necesita dinero puede robar. Bicicleta, la moto, el auto, el celular. Puede saquear el supermercado. Uno si quiere, se levanta su deseo de la carne. ¿Saben qué es lo que quiere esta carne, este cuerpo? Hay 3 deseos grandes, importante también. El deseo de dormir es importante también, ¿no? También muy grande. Esta carne, ustedes son muy maravillosos. Sin dormir en su casa, vinieron hasta acá, están sentados con los ojos abiertos, prestando atención. Wow, gracias. Pero el deseo de dormir, el deseo de sueño es muy grande, muy fuerte. Otro deseo grande es comer. Quiero comer. Quiero comer. Después viene el deseo del sexo. Como hombres y mujeres, no hay excepción. Eso es el deseo. Son deseos principales y fuertes, más fuertes de la carne. Por eso muchos viven por ese deseo, conforme a estos deseos, para dormir bien, para comer bien, para tener sexo libremente. Así uno puede violar, un hombre quiere tener sexo, entonces puede violar a una mujer. Sucede lastimosamente. Dice, yo quería, por eso, ¿qué? Yo lo ve el pan porque tenía hambre. Ya está con esa excusa. Dios nos dio ese deseo de sexo para multiplicarnos. Para multiplicarse, le dio ese deseo. Eso no es algo sucio, ¿eh? En el matrimonio, uno si no tiene deseo del sexo es un gran problema, ¿eh? Por la gracia del deseo del sexo nosotros nacimos. Eso no es algo feo ni sucio, pero tiene su uso para formar la familia, para continuar la descendencia. Es muy importante en el matrimonio. Pero muchos fuera del matrimonio usan nomás, siguen nomás su deseo.
Deja a su esposa, busca otra mujer. Bueno, entonces, no importa sus hijos, cómo se quedan, cómo van a crecer sus hijos sin padre. No solo los hombres abandonan a su mujer, sus hijos, sino hay mujeres también que abandonan a su marido, a sus hijos también, ¿no? ¿No? En Paraguay no existe. ¿Qué es eso? Eso está en contra de la voluntad de Dios. El marido tiene su compromiso y su papel. La esposa tiene su compromiso y su papel también. Pero siguiendo su deseo simplemente abandona a su familia, abandona a su esposa, abandona a su marido, abandona a sus hijos. Algunos, para tener sexo libre, no quieren casarse. Formar el matrimonio, ellos se consideran como una esclavitud. Yo no quiero ser un hombre solamente para una mujer. No quiero quedarme como atado. No sé quién puso la palabra esposa. Los maridos están esposados para no poder. Es una idea loca, sucia. Miren, por eso muchos sufren. Por eso existe madre soltera. Por eso hay niños crecen sin padre, sin madre, sin recibir la enseñanza, sin recibir la disciplina, la educación y cuidado. No reciben, los que no reciben el amor y el cuidado, no pueden dar tampoco a los demás. Por eso se descompone la sociedad cada vez más. Por eso no hay mucha diferencia entre los animales salvajes. Los animales salvajes también viven así. Cazan porque tienen hambre, comen. Y también tienen sexo porque quieren. Se juntan así. Para eso Dios creó este mundo. Para eso Dios creó el hombre. Que vivan como los animales salvajes. En ninguna manera. Dios, a través del hombre, Dios podía trabajar, quería trabajar en este mundo como instrumento de Dios. Así Dios trabajó a través de los cristianos, apóstoles, sus siervos. Los hombres agarrados por Dios, dirigidos por Dios, fueron utilizados para grandes obras maravillosas del mundo. Pero los hombres que se apartaron de Dios, viviendo según su deseo libremente, eso no es libertad, sino libertinaje nomás. Adorándoles a los ídolos, malogrando la vida del pueblo de Dios. Así Sedequías fue último rey de Israel. Ante sus ojos mataron sus hijos, luego quitaron los ojos de Sedequías por haber apartado. ¿Por qué tiene que ser así? Dios quiere trabajar
quiere trabajar a través del hombre. Por eso creó a su imagen. Dios no creó al hombre a superior de otros seres vivientes para que los hombres vivan siguiendo deseos como los animales salvajes. No por eso, sino para que el hombre pudiera obrar como Dios en este mundo, enseñoreando, multiplicándose, demostrándoles a los demás seres vivientes el valor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero desde que Adán se apartó de Dios, los seres humanos vivieron según su deseo, según su necesidad. Por eso este mundo está desastre. No hay vergüenza, ni temor, ni temor. ¿Por qué Dios creó el hombre y la mujer? Hoy en día es un tema muy delicado, ¿no? Ideología de género. Yo no entiendo lo que dicen ellos, yo ni presté atención tampoco, pero más o menos yo capto que existe hombre, existe mujer, hay otro también existe, dice. No sé, yo entiendo bien o no. ¿Qué puede existir? Dios creó otro. Dios creó el hombre, sacó la costilla del hombre, agregó la carne y formó la mujer. En la creación solamente existe el hombre y mujer. Yo escuché que leí un texto. En Europa, no sé en qué país, hay un pastor que predicó eso, por eso fue expulsado de su denominación. Por predicar solamente Dios creó el hombre y la mujer, por eso fue expulsado, dice. Espero que no me expulsen de la iglesia. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice que en algunos países cada uno puede elegir su sexo, dice. Uno sí dice que yo soy, siendo hombre, uno dice, yo soy mujer, entonces es mujer, dice. Qué locura, ¿verdad? Siendo mujer, uno sí dice, yo me siento como hombre, entonces, bueno, entonces eres hombre, dice. Qué terrible, ¿eh? Por eso están desapareciendo el baño separado por sexo. Todavía existen en Paraguay, ¿no? Baño para caballero, damas separados. No sé hasta cuándo eso se va a mantener. No sé. Pero en Europa, en otros países ya se van desapareciendo eso. Solamente se queda un solo baño. ¿Por qué? No tiene sentido de mantener dos baños. Al baño de caballero entran mujeres diciendo yo soy hombre. Al baño de mujeres entran los hombres diciendo yo soy mujer, me siento mujer. Entonces la ley dice que eso no puede ignorar, sino hay que respetar. Lastimosamente. Dios ordenó, pero eso ya los seres humanos no respetan, ni obedecen tampoco. ¿Qué es esto? ¿Por qué eso surgió? Desde que Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios le prohibió al hombre Adán comer ese fruto?
tú puedes comer todos, pero no puedes comer este fruto. Para mí este árbol es el árbol que tiene el nombre más largo del mundo. No es manzanero, ni naranjo, ni higuero, ni mango, sino el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le prohibió al hombre, porque eso fue un mensaje muy claro e importante. Oye, tú no debes tener tu propia ciencia del bien y del mal. No. ¿Por qué? ¿No es bueno ser inteligente? ¿No es bueno tener su propia ciencia para ser inteligente? Dios prohibió. ¿Por qué? Al tener su propia ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa? No puede aceptar la palabra de Dios. No puede unirse con Dios. ¿Por qué? Su propia ciencia no le permite. Dios dice que esto está mal, pero el hombre dice, no, Señor, eso está bien. ¿Por qué usted dice que eso está mal? Yo veo que está bien. ¿Cómo el hombre en ese caso podría unirse con Dios? ¿Cómo podría ser varón conforme a su corazón de Dios? Por esa razón Dios le prohibió al hombre. En el principio el hombre aceptaba todo lo que Dios le daba. Sí, Señor. Multiplicaos. Sí, Señor. Enseñoread. Sí, Señor. El hombre oía, aceptaba todo lo que Dios le daba. Por eso todo el poder de Dios le llegaba al hombre sin ninguna perdición. Por eso el hombre tenía el poder de Dios, porque Dios le daba. No se perdía nada en el medio. ¿Me hago entender? ¿Cuál sería bueno? Ser como Dios, vivir como Dios, sin tener su propia ciencia del bien y del mal. O ser inteligente, capaz, con su propia ciencia del bien y del mal, perdiendo todo el poder, todo el apoyo, toda la sabiduría de Dios. ¿Cuál sería mejor? Ustedes aún no saben eso, entonces prefieren, están dudando, ¿no? A ver, vamos a ver qué sería mejor. Si están dudando, parece. O mi pregunta no era bien clara. Otra vez. Número 1, vivir sin propia ciencia del bien y del mal, con todo el poder de Dios, con todo el apoyo de Dios, con toda la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios puede vivir? Eso es número 1. ¿Sí? ¿Está bien claro? Siendo hombre, puede vivir como Dios. Puede caminar como Dios. Con todo el poder de Dios, con todo el apoyo de Dios, con toda la sabiduría de Dios, con toda la riqueza de Dios. ¿Sí? Es número 1. Número 2. Puede tener su propia ciencia del bien y del mal. Puede ser capaz, puede ser inteligente, pero sin el poder de Dios, sin el apoyo de Dios, sin la sabiduría de Dios. Eso es número 2. ¿Cuál prefieren ustedes? 1. Pero Adán abandonó. Tomó número 2. Adán. ¿Me hago entender? Adán abandonó número 1, comió el fruto, queriendo ser como Dios. Qué tonto es, ya era como Dios, ya vivía como Dios. Dios le había dado todo el poder, toda la autoridad, toda la sabiduría, todo el apoyo, ya le había dado.
y le entregó el mundo entero. Es tuyo. Es tuyo. Oye, este mundo, toda esta creación, todo el mundo es tuyo. Enseñorea, tú. Es tuyo. ¿Qué más puede darle? Pero Satanás astutamente le engañó a través de la serpiente. Tú puedes ser como Dios si comes este fruto, teniendo su propia ciencia del bien y del mal. Serás como Dios. ¿Como Dios? ¿Yo puedo ser Dios? ¡Qué bien! Así comió ese fruto. Al comer, perdió todo. Todo el poder que Dios le había dado, toda la autoridad, la sabiduría. Lastimosamente, al momento, teniendo su propia ciencia del bien y del mal, el hombre murió. Le llegó la muerte. Se separó de Dios, se apartó de Dios totalmente. ¿Me hago entender? Esto sucedió en el huerto del Edén. Así el hombre empezó a multiplicarse. Nacieron, se aumentaron, hasta hoy día. Nacen los seres humanos. Hay más cantidad que antes. ¿Cómo viven entonces los seres humanos? Como Adán. Según su propia ciencia del bien y del mal. Así viven. Aquí, varios jóvenes que oyeron la palabra de Dios ya no están más. No quieren escuchar ellos la palabra de Dios. La iglesia me molesta mucho, no me deja tranquilo. No me permite esto. Se fueron, siguiendo su libertad. Ahora sí soy libre. Varios están en la cárcel. Varios. Siguiendo su libertad, su ciencia del bien y del mal, su deseo, están en la cárcel. Llevan la vida de drogadicto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que vivir así como drogadicto? Para eso Dios creó la vida. Para eso Dios nos dio la vida. Para eso Dios creó el hombre que lleve la vida como drogadicto, como alcohólico, como violador, como delincuente, como prisionero, estafador, siguiendo su deseo. Muchos viven así. En vez de entregar la esperanza a los demás. Yo, cada vez cuando predico el Evangelio, yo mismo me quedo maravillado y agradecido. Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, soy un ser humano inútil, malo, insignificante, incapaz. Pero Dios me agarra mi vida, me dirige, me arrastra por el camino maravilloso.
Dios utiliza mi boca para predicar el Evangelio. Me agradecen. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Esta tarde, para los doctores, yo no les di nada. Les regalé el libro del pastor Oxopac, ¿sí? Eso regalé. Pero no le di ni una moneda. Pero ellos, gracias, pastor. Ellos se quedaron muy contentos, felices, agradecidos. Yo viéndolo, yo también me quedo maravillado. Qué maravilloso. Si Dios no me agarra mi vida, si Dios no me utiliza, yo también debería estar en la cárcel, ¿no? Debería andar como drogadicto, debería andar como alcohólico, como prisionero, estafador. Así debería andar. Pero Dios me agarra, me utiliza, me pone en los lugares importantes para abrir la Biblia, para compartir la palabra de Dios, para entregar la esperanza a los demás. Por eso yo estoy muy agradecido al Señor. Miren, ¿por qué a mí no más? ¿Por qué a unos cuantos no más? Dios así nos creó. Todos ustedes también. Así fueron formados. Ustedes no piensen que solamente Dios creó a Adán nomás. Ustedes crearon sus padres, no piensen así, ¿sí? No. Dios crearon ustedes también. No en el huerto del Adán, sino en el vientre de sus madres. ¿Saben qué? El marido y la esposa no pueden crear la vida, sino Dios. Es la creación de Dios. Es un regalo grande de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos crearon? Para que nosotros vivamos como alcohólicos, drogadictos, violadores, estafadores, malogrando este mundo, ensuciando este mundo, amenazando a los demás, destruyendo la vida de los demás, destruyendo la vida de la esposa, de los hijos, de los vecinos, del otro, para crear llanto, grito, sufrimiento, la aflicción, angustia. ¿Para eso Dios nos habrá creado? En ninguna manera. Somos hechura suya, creados para ¿qué? Buenas obras. Asimismo. Para buenas obras. Para eso Dios nos creó a nosotros. Estos doctores, hoy yo los llamé, invité, vinieron. Hoy vinieron 3. Ellos, ¿por qué vinieron? Si yo llamo, cualquiera va a venir. No creo. ¿Para qué me voy allá? No. Pero ellos vinieron contentos, dejando su paciente, su compromiso. Vinieron. Ellos me prestaron atención, atentamente escuchando. Porque ellos ya están abiertos, porque vieron nuestro trabajo. Ellos se quedaron sorprendidos en Yalbesanga.
viendo el trabajo de nuestros jóvenes, nuestros hermanos, cómo organizaban el trabajo. Ellos por eso ya. Sí, lo que hacemos nosotros, así tan valioso. Una mano de ustedes, un aporte de ustedes, un servicio de ustedes. Hay varios peluqueros viajaron, ¿no? Allá al Besanga, sí. Peluquero más gordo, Ramón Mesa también ahí estuvo. Yo creo que él debe ser más gordo entre todos los peluqueros del mundo, tal vez. Porque yo nunca vi un peluquero tan gordo así. Pero él, así, no sé, peluqueaba o pelaba, así trabajaba bien. Pero eso vale. Con la misma mano algunos destruyen la vida, agarrando el cuchillo, arma de fuego, malogrando, molestando. Dios nos quiere utilizar para buenas obras. Nuestros jóvenes bailan. Entonces muchos abren sus corazones. ¡Wow! Maravilloso. ¡Wow! Si nosotros abrimos nuestro corazón ante la voluntad del Señor, recibimos la guía del Señor a través de su iglesia y trabajamos un poco, a través de nosotros Dios trabaja maravillosamente, podemos ser utilizados nosotros para buenas obras. Pero Satanás no quiere eso. No quiere dejarnos así en nuestra vida. Por eso se manifiesta. ¿Cómo? A través de la ciencia del bien y del mal. Por eso Satanás les dice, no sean tontos, no sean títeres. Hoy en día no sé, pero hace más de 10 años atrás había unos cuantos que decían, no me decían a mí, pero entre algunos, no queremos ser títeres de los coreanos, no queremos ser esclavos de los coreanos. Esta iglesia es de los coreanos, para los coreanos. Los coreanos esclavizan a los paraguayos, nosotros no somos tontos. Así unos cuantos se fueron, no sé a dónde se fueron, pero se fueron. Miren, Dios tanto quiere trabajar a través de nosotros. Pero Satanás, mire, esa idea suena muy tonta, ¿verdad? Pero los que tienen su propia ciencia del bien y del mal, yo no soy tonto. Según mi punto de vista, eso está mal, ta. Por eso, ¿qué pasa? Por eso esa persona predica el Evangelio, a través de esa persona muchos reciben la salvación del pecado, esa persona entrega la esperanza, la felicidad a mucha gente. En ninguna manera. En ninguna manera. Al contrario, usted tiene que saber eso. Cuando Satanás agarra la vida de una persona, malogra, ensucia, increíblemente, destruyendo su mente, destruyendo su vida. Ideología de género es uno de esos. Los vicios también. La parte del sexo también. No quieren formar matrimonio por la fe.
asumiendo el compromiso del papel del marido, de la mujer, de la esposa. El papel de los padres es muy importante. Ahí empieza el brote de la educación, de la formación en el hogar, a través de los padres. Por eso yo estoy agradecido a mi padre. Él no me ofreció muchas cosas del mundo, ni me dio dinero, ni me brindó muchas cosas tampoco humanamente. Pero Él me demostró el corazón que tenía hacia el Señor, la vida de un cristiano. Él me mostró. Por eso yo pude seguir este camino, pude aprender muchísimas cosas en la iglesia, a través de la palabra de Dios que oía por medio de los siervos de Dios. Hasta hoy día yo sigo en este camino. Nada fue por mí, sino Dios me cuidaba, me indicaba, me protegía, me exhortaba, me intervenía. Satanás se manifiesta así. Mira, no seas tonto. Tú eres un ser independiente. Tú tienes tu derecho humano. No seas tonto, no quieres depender, no hace falta depender de otra persona. Tú tienes tu opinión, tu deseo, tu idea, tu manera, tu propia ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Satanás le mete esa idea? Porque alaba así tanto. Después, así se aparta de Dios, se queda libre de Dios. No es la comida, sino merienda de Satanás. Se va a quedar. ¡Ay, qué rico! Como caramelo, como Satanás va a disfrutar, como su merienda. Ensuciando su vida, ensuciando su boca, ensuciando su mano, ensuciando su cuerpo. Nuestro cuerpo es muy maravilloso e importante. Usted no se maltrate a su cuerpo, ¿eh? Ni corte su dedo, ni corte su oreja, ni nada. Hay que lavarse bien, hay que cuidarse bien, ¿sí? No hay que poner algo feo, algunos algo feo, y escribe algo aquí, y ensucia. Mire, nuestro cuerpo es muy útil. Nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos cuerpo, ¿cómo podemos predicar el Evangelio? Sin tener cuerpo, ¿qué vamos a poder hacer? Tenemos que apreciar el cuerpo que Dios nos dio a nosotros, porque es muy valioso, muy precioso. No sé hacia dónde estamos yendo, pero Dios nos va a llevar a buen camino, ¿sí? No se preocupe. Nuestro cuerpo es muy útil, un instrumento muy maravilloso para el Evangelio. No hay por qué ensuciar nuestro cuerpo, nuestra mano, nuestra boca, nuestra vida.
los que no se casaron tienen que casarse. ¿Por qué? Así pueden nacer muchos hijos y pueden recibir la mejor educación en el hogar con la palabra de Dios, entre los padres que viven por la fe. ¿Sí? Así nuestra generación puede llevar la vida mejor y más feliz. Ellos pueden crecer también como hechura suya para buenas obras también. ¿Sí? Como los hombres y las mujeres igual. Tienen que cuidarse bien para sí mismo, para el evangelio también. Satanás es muy astuto. Por eso desde el principio, Dios sabiéndolo, le prohibió a tener su propia ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio la ciencia al hombre Adán, Dios? Porque Dios tenía todo. Dios tenía todo. Entonces el hombre estaba unido con Dios, conectado con Dios. Era uno solo. ¿Me hago entender? Si son uno solo, lo de Dios es lo del hombre también. ¿Es cierto? ¿Esto no es mejor? Es lo ideal. Lo ideal. Lo ideal. Pero al tener su propia ciencia del bien y del mal, el hombre no puede estar más unido con Dios, sino, no estoy de acuerdo. Así va a decir. Eso me molesta. Así va a decir. Eso no me gusta. No debe ser así. Según mi punto de vista, eso está mal. ¿Quién dice eso? Su ciencia. Sí o sí se va a apartar de Dios. Sí o sí. Como Lot, que se apartó de Abraham. ¿Por qué? En el principio Lot no tenía nada de nada. Pero caminando con Abraham, Lot también recibió la gracia. Tenía sus hijos, sus criados, sus ganados, sus tiendas. Al tener sus bienes, ya empezó el conflicto entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Empezó a surgir el conflicto. Y decía, Abraham, esta tierra ya es muy pequeña para nosotros dos. Es la hora de separarnos. Lot no estaba triste, sino, sí, yo también pensaba así. Estoy de acuerdo. Bueno, eligiendo lo mejor, silbando se fue Lot. Por eso fracasó en Sodoma. Cuando Dios maldijo y destruyó a Sodoma y Gomorra, apenas Lot podía salir con 2 hijas, no más. ¿Por qué tenía que terminar así su vida? Se quedó en una cueva, aunque Dios le había dado una promesa. Yo no voy a destruir Zoar, quédate en Zoar, te voy a cuidar. Dios le dio Zoar. Pero él ni siquiera se quedó en Zoar, sino, tengo miedo, diciendo. Se quedó en una cueva. ¿Qué hizo en cueva Lot? Las 2 hijas de Lot tuvieron una idea maravillosa y sorprendente. Se acostaron con Lot. Las hijas de Lot se acostaron con su padre Lot, entrunando. Así las 2 hijas se embarazaron.
lastimosamente. Eso no era lo. Por eso Dios odiaba, Moab y Amón odiaba. Ahí nacieron Moab y Amón. Amados hermanos, si uno sí tiene su propia ciencia del bien y del mal, sí o sí se va a apartar de Dios. Sí o sí. Así surgió lastimosamente. Por eso todos los seres vivientes al nacer, así nacen, así empieza la vida. Con su propia ciencia del bien y del mal, siguiendo. Así lleva la vida perdida, muerta, siguiendo la corriente del mundo, haciendo cosas desastres, sucias. Entonces, ¿cuándo empieza la vida normal, conforme a la voluntad de Dios? Al volverse a Dios, como el hijo menor. Al volverse a Dios, dejando sus pensamientos y su camino, desde ahí Dios agarra su vida y utiliza maravillosamente. Así es. Si nosotros seguimos nuestro deseo, nuestra manera, nuestra idea, nuestra ciencia, no podemos menos que ensuciar la vida de muchas personas y malograr y destruir. Sí, sí o sí. Pero si Dios nos agarra la vida nuestra, a través de nosotros Dios puede trabajar maravillosamente, entregando la vida a muchísimas personas, bendición, amor, la gracia. Sí, sí. En este mundo hay muchos que sufren teniendo muchas cosas. No saben qué hacer. No tienen fuerza ni poder para resistir tampoco ante la corriente de este mundo. Ante las tentaciones, Satanás cada vez busca la oportunidad para echar la vida de uno, metiendo muchas ideas brillantes para malograr la vida. Uno no puede resistir contra Satanás, porque Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Nadie puede resistir. Solo Dios. Solo Dios puede. Cuando Dios nos agarra la vida nuestra, Dios puede resistir contra Satanás. Dios puede dominar a Satanás. Dios nos puede mantener la vida. Así Satanás se manifiesta. Muchos llevando esta vida perdida, muerta, no se dan cuenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde va a llegar? Su realidad no se da cuenta. Por eso Dios tenía que enviar la ley, para que cada uno pueda conocer su pecado, su maldad. Para eso Dios envió la ley, para descubrir el pecado, para que cada uno pueda conocer su pecado. Dios no envió la ley que nosotros cumplamos bien la ley, que recibamos la bendición según las obras de la ley, en ninguna manera. Por eso desde el principio Dios nos envió la ley que nosotros no podemos cumplir nunca, jamás.
porque su propósito es descubrir el pecado. Para eso Dios envió la ley. También en la ley no solo había los mandamientos, sino el tabernáculo para la expiación. Hoy nosotros hemos leído el Levítico capítulo 4 sobre la expiación que logra el perdón del pecado. Vamos a ver el 27. Levítico 4, 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Aquí está una persona que comete pecado. Por hiero quiere decir sin darse cuenta. Cometiendo pecado, teniendo pecado, no se da cuenta. Para lograr el perdón del pecado, hay un proceso re importante. 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Luego que conociere su pecado que cometió. Ahí recién puede traer una cabra sin defecto para lograr la expiación por el pecado. Entonces, si no llega a conocer su pecado que cometió, ¿podría traer una cabra sin defecto? No. Lastimosamente no. Entonces, el primer paso es cometer pecado. Eso ya todos cometieron pecado. Al nacer, de ese nacimiento, de naturaleza, eso no falta. Después, el paso importante es conocer su pecado que cometió. Esto es el paso importante. Si no conoce su pecado, ¿qué? ¿Por qué yo necesito traer una cabra? Dios dice que trae una cabra sin defecto. No quiero. ¿Por qué? Yo no quiero gastar dinero. ¿Por qué tengo que venir hasta el seminario? ¿Por qué tengo que venir hasta la iglesia? ¿Por qué tengo que escuchar la palabra? No quiero, no me interesa. ¿Por qué? No conoce su pecado que cometió. Teniendo pecado, cometiendo pecados, no conoce su pecado. En ese caso ya no hay caso, no hay más solución. Así, sin poder lograr la expiación del pecado, no podrá menos que recibir el juicio por el pecado. Por eso Dios envió la ley, para que cada uno pueda conocer su pecado que cometió. Lastimosamente, muchos cometiendo pecados no llegan a conocer sus pecados. Lastimosamente. En ese caso no hay solución. No hay esperanza. El primer paso es conocer su pecado. Los que aún no recibieron la salvación del pecado también tienen que conocer su pecado. Entre los justos, entre los salvos también. Por la tentación, por el engaño de Satanás, algunos pueden caerse en el pecado.
Pero si no llegan a conocer sus pecados, tampoco hay solución. No hace falta perder la vida. No hace falta malograrse la vida completamente. Hay solución, hay camino del perdón del pecado. Pero muchos no pueden llegar hasta ahí. ¿Por qué? No conocen sus pecados. Por eso. Después de cometer pecado, con cara dura. ¿Qué? No hay caso en ese momento. No hay esperanza. El primer paso es conocer su pecado que cometió. Ahí recién puede traer una cabra sin defecto. Amados, Dios a través de la palabra nos muestra a nosotros nuestra realidad. Este paso es re importante, conocer su pecado que cometió. Entonces hay solución. Nada es problema delante de Dios. Dios preparó todos los detalles. Sin problema puede salir del pecado, puede lograr el perdón del pecado, puede empezar la vida nueva, puede hallar la gracia también. Sí, hay. Pero si no llega a conocer su pecado que cometió, tendrán que sufrir más todavía. Sufrir más. Si no llegan a conocer sus pecados que cometió a través de la palabra de Dios, tendrán que sufrir físicamente. Hermanos, el seminario bíblico, nosotros abrimos para la prevención. Nosotros tenemos que abrir la Biblia y reflejarnos a nosotros nuestra vida. Si no, tenemos que sufrir físicamente, perdiendo muchos bienes, nuestra vida valiosa, preciosa, malogrando. No hay por qué perder. Dios nos dio la palabra. A través de la palabra de Dios nosotros podemos descubrir lo que Dios nos indica. Espero que todos puedan conocer sus pecados que cometieron. Los que aún no recibieron la salvación del pecado, entonces a través de eso podrán recibir la salvación del pecado. Los justos también. Si llegan a conocer sus pecados que cometieron, podrán salir de ese pecado. Podrán salir de esa suciedad, de esa oscuridad. Dios tiene su palabra. Dios tiene su solución. Pero Satanás nos engaña a nosotros. No, cállate nomás. No, así sufren. Así pierden tiempo valioso, la vida valiosa. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Dios tanto quiere utilizar la vida nuestra para anunciar este evangelio. No dejen así la vida de ustedes. No se queden así nomás, sino reconociendo sus pecados. Espero que todos puedan encontrar la salvación y el camino que Dios preparó para nosotros. Oremos. Vamos a orar delante del Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Nosotros estamos delante de la palabra del Señor. Señor, usted que tenga misericordia de nosotros.
para poder seguir adelante con el Evangelio. Señor, si hay algunos que están sufriendo por pecado, que tenga misericordia de ellos, para poder conocer sus pecados, que se queden delante de Dios como pecadores, para poder hallar la gracia ante los ojos de Jehová, por favor. Gracias, Señor, por este seminario bíblico. Mañana también vamos a continuar este seminario bíblico. Señor, usted tráiganos los hermanos, también los invitados, para poder abrir la Biblia y descubrir la voluntad de Dios, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, y estamos muy agradecidos a Dios por la palabra de Dios oída en esta noche. Y Dios así quiere trabajar en la vida nuestra, así es. Y mañana vamos a seguir este seminario bíblico, hermanos, y esperamos que ustedes también inviten a más personas que puedan conocer también este evangelio y puedan salir también del lugar en donde están parados también. Únicamente escuchando, ellos podrán conocer en verdad el problema y la solución también que está dentro de Dios, así es. Espero que todos ustedes puedan pasar bien con la gracia del Señor. Y en esta noche también, antes de partir, vamos a compartir más la palabra de Dios. Cada uno individualmente, acá hay ministros, pastores, evangelistas, ministras también de nuestra iglesia, que ellos llegaron hoy. Ellos realmente están para compartir con nosotros un poco más la palabra de Dios. Antes de partir, espero que los hermanos también de la iglesia puedan compartir también el evangelio, la palabra de Dios. Individualmente, compartiendo, acercándose junto a aquellas personas que vinieron por primera vez, ustedes se pueden acercar, invitar y compartir un poco más antes de retirarnos, por favor. Amén. Cada uno, por favor, no deje así, sino que puedan tener la oportunidad. Acá hay ministros preciosos que vinieron de la iglesia del interior. Ellos compartirán con ustedes brevemente un poco más el evangelio, la palabra de Dios. Luego cada uno puede retirarse. Mañana nos vemos nuevamente a las 19 horas en este lugar. Espero que inviten, hermanos. Hasta acá. Muchas gracias.